La economía está en todas partes, tenemos que hablar de ella, tenemos que analizar lo que está pasando con una mirada más técnica, y para eso está nuestro querido amigo Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. Ricardo, bienvenido a Llegó la Hora. Hola Mara, ¿cómo están todos por allá? Un saludo muy grande a todos los televidentes. Los auditores de Radio Agricultura. Sí, así es. De repente uno se mezcla, pero los auditores aquí en Radio Agricultura, sobre todo en Llegó la Hora, son lo máximo. Bueno, Ricardo, hablemos un poquito del tema que ha sido la semana, la gran discusión sobre la reforma de pensiones, si debiese haber un porcentaje, este aumento del 100% a la cotización individual, debiese haber algún porcentaje de reparto, y un poco lo que se conversó en el igualar la discusión, o sea, igualar en el fondo la pensión de hombres y mujeres a través de este 0,05%. Queríamos saber un poco tu apreciación respecto a la discusión general de la reforma de pensiones y a estos puntos en particular. A ver, estamos dando una discusión súper relevante para el país. Las pensiones es un aspecto fundamental, ¿cierto? Porque en algún momento todos dejamos de trabajar, pero necesitamos plata para ese momento, para poder subsistir, para poder consumir. Yo creo que hay algo muy positivo de la actual discusión. ¿Cuál es? Que todo el sistema político, de alguna forma, está valorando el ahorro. Antes veíamos que muchas personas demonizaban la capitalización individual, y la capitalización individual no es algo distinto a ahorrar. Cada mes que trabajamos, ahorramos una parte, y esa parte se ahorra en el sistema financiero, se invierte y genera mayor rentabilidad. Si te das cuenta, ahora como que todo el espectro político está valorando lo que es el ahorro, y eso creo que es positivo. Ahora, también hay mucha gente, mujeres o personas que también están en la informalidad, que tienen una peor pensión. Y tenemos que ayudar como país a esas personas a que tengan una mejor pensión. ¿Qué duda cabe de eso? Bueno, pero para eso, Mara, yo entiendo que están los impuestos. Justamente los impuestos generales que pagamos a través del IVA, el impuesto a las utilidades de la empresa, el impuesto a la renta de las personas. Bueno, eso es para hacer política social. ¿Y qué más importante política social que la salud, que las pensiones, que la vivienda? Entonces, mi propuesta, mi punto, Mara, es que los impuestos generales tienen que ir a ayudar a ese reparto, tienen que ir a ayudar a esas personas que no pudieron cotizar tanto y por ende tienen una mala pensión, para que tengan un monto de dinero más potente a la hora de jubilarse. Ricardo, das en un punto que es importante, porque yo creo que es la que más se desconoce de la discusión, que tiene que ver con que, en el fondo, quienes terminarían pagando el reparto, si ocurre dentro de un porcentaje de la cotización, son los trabajadores formales. Aquí hay un alto porcentaje de la población, sobre todo hoy día, considerando un bajo crecimiento económico, una lentitud en el mercado laboral que ha llevado a que aumente la informalidad, que lo hemos conversado muchas veces en este programa contigo, el aumento de la informalidad. ¿Qué pasa? Esa gente que está informal no aporta a este monto, incluso gente que puede ganar mucha plata, no siendo formal, o sea, claro, no siendo formal, y hoy día quienes estarían pagando estas pensiones futuras, esta supuesta solidaridad, este reparto, estas futuras PGU, esto de igualdad de hombres y mujeres, serían los trabajadores formales, lo cual también genera ciertos incentivos perversos a la formalidad. O sea, claro, si un porcentaje de lo que yo gano como ingreso, ¿cierto?, se va a otra persona, eso se ve como un impuesto, ¿cierto? Porque no todo lo que yo trabajo va para mí, sino también una parte va para otra persona, o va para un saco, ¿cierto?, que se reparte. Ahora, pero tú das en el clavo, lo estarían pagando las personas formales, pero también pueden haber personas informales, ¿cierto?, que no están aportando a esta bolsa. Sí aportarían, te das cuenta, si la plata sale de impuestos generales, porque claro, si bien algunos pueden ser informales, consumen, y el consumo implica IVA, y el IVA es un impuesto que sí pagamos todos. Pero yo insisto en otro punto, Mara, y ese es el punto en que el Estado hoy día, o sea, a ver, te lo digo de otra forma, si la clase política prioriza las pensiones, que la debe priorizar porque es una necesidad país, entonces hablemos de la billetera fiscal que tiene nuestra nación para ayudar a esas personas.
Es ahí, los impuestos que ya pagamos, es el bolsón grande de plata, los 80.000 millones de dólares que recaudamos todos los años. Y si las pensiones son prioridad, entonces prioricemos el gasto público en eso. Y no en crear más ministerios, y no en seguir financiando gasto ineficiente. Hemos visto como el alcalde de Desbordes nos decía un número importante de asesores que habían en la Municipalidad de Santiago, que al parecer podrían ser reducidos. Tenemos gobernadores regionales, pero también tenemos delegados presidenciales. Entonces, si es prioridad la pensión de las personas, que lo debe ser, como la salud, tenemos que repartir mejor la billetera fiscal. Yo prefiero un país donde hayan 15 ministerios, pero mejores pensiones, a un país donde hay 25 ministerios, pero peores pensiones. Oye, qué interesante esto que estás mencionando, porque finalmente se le está cargando a un grupo, que es el formal que hablábamos recién, el costo en el fondo de hacer esta ayuda en las pensiones, cuando no se le está cargando a todos los chilenos este supuesto reparto, solidaridad, que el término que les gusta usar. Pero al mismo tiempo seguimos aumentando el gasto estatal en cosas que pareciesen no ser tan prioritarios como esto, pero no estamos dispuestos a llevar ciertos recursos a precisamente mejorar las pensiones. O sea, en el fondo, resumo, el Estado, en vez de decir, mira, ¿sabéis que voy a ser más eficiente precisamente para poder destinar mayor plata a las pensiones? Prefiero empezar a cobrar más impuestos, que en el fondo terminaría siendo un impuesto al trabajo formal. Bueno, la solución fácil siempre es cobrar más impuestos. Ahora, sería más fácil si creciéramos más, porque ahí el impuesto sería mejor llevado a cabo por la economía. Pero crecemos poco, por lo tanto el impuesto, al subir los impuestos, es cada vez más complicado. Entonces, mi postura es, la gran revolución que tenemos que armar es al aparato fiscal, a cómo repartimos los impuestos y cómo ayudamos a la gente más vulnerable a que tenga un mayor bienestar. Nosotros, lo que yo he estado viendo en algunos cálculos, este 0,5% implicaría alrededor de 400 millones de dólares anuales. Bueno, yo creo que la misión del gobierno, de todo gobierno, no de sino que de todo gobierno, es ver cómo financio eso. Y no cómo le pido más plata a las personas a través de impuestos, sino cómo a través de la plata que ya recaudo puedo hacerme cargo de ese nuevo lineamiento que es pagar mejores pensiones. Lo que mejor podemos hacer nosotros como ciudadanos, como académicos, incluso lo que pueden hacer como los parlamentarios, es pedirle al gobierno, oiga, revise si usted puede financiar esto. Eso es lo razonable. Cortemos los ministerios que haya que cortar, cortemos los programas mal evaluados que hayan que cortar, dejemos cosas de lado y financiemos una verdadera prioridad como son las pensiones. Insisto, si son prioridad, entonces más gasto público tiene que ir para allá. Yo ese Chile prefiero. Claro, bueno, estamos conversando con Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. Ricardo, pensando en la discusión que se ha dado en torno a ayudar a mujeres que tienen más baja pensión que los hombres, y eso es lo que se buscaba, o al menos lo que la UDI mencionó que podía ser, esto fue una discusión ya política distinta, podía ser la razón por la cual se darían el 0,5. Pero vemos que hay muchos problemas previos a tapar este hoyito en las pensiones de las mujeres que tienen que ver con el mercado laboral, porque si no, en el fondo, si no aumentamos la edad de jubilación, a que finalmente los hombres y las mujeres se jubilen a la misma edad, si no mejoramos, por ejemplo, la posibilidad de que existan salacunas, también lo hemos conversado como formas de fomentar el trabajo de la mujer, si no, por ejemplo, buscamos mejores formas de flexibilizar el mercado laboral que permiten a la mujer tener también distintas opciones de poder trabajar, creo que también fallamos en estar como tratando de tapar el problema cuando ya el problema está. ¿No debiese esto también ir acompañado de políticas públicas en el mercado laboral, con el objetivo de ir acortando esa brecha, más allá que después, porque si logramos mejorar esa, a lo mejor en unos años más no necesitamos que unos compensen a otros, si logramos arreglar el problema de origen? De todas maneras, o sea, necesitamos ayudar con las pensiones a las mujeres, sin duda. Ayudémoslo con el erario fiscal que ya tenemos. Esa es la misión número 1, creo yo, del gobierno, encontrar esa plata. Para eso
existen ciertos los funcionarios públicos para solucionar un problema y no para pedirles a los ciudadanos que lo solucionen a través de más impuestos. ¿Te das cuenta? Primero tenemos que abarcar eso, creo yo. Segundo, lo que tú dices tiene mucha razón. Lo que falta en Chile es una revolución de políticas públicas que permitan el crecimiento económico, aumentar el empleo, sobre todo para los jóvenes, sobre todo para las mujeres. En esa línea, ¿de qué tenemos que hablar? Aprobar el proyecto de salario universal. Hoy día el Código del Trabajo discrimina a las mujeres por tener hijos. Bueno, ¿y por qué no discriminan a los hombres si los hombres también tienen hijos? O por lo menos discrimínenlos por igual. Claro. Entonces, ¿te das cuenta? Hay que aprobar el proyecto de salario universal. Hay que subir los subsidios al empleo para las jóvenes y para las mujeres. Eso es una ley. También el Parlamento podría propiciar eso. ¿Se necesita más gasto público? Bueno, recortemos de otros programas. Pero si tenemos más empleo, de los 800.000 personas que tenemos desempleadas, entonces esas personas después consumen. Por lo tanto, el gobierno también recauda a través del IVA. Por lo tanto, es una buena noticia. Tenemos la reforma al sistema de capacitación. Se han enviado 2 proyectos de ley y duermen en el Congreso. Eso también requiere una revisión porque permite mejor capacitación y aumento de salarios, lo cual también le pega positivamente a las pensiones. Tenemos que hablar de la indemnización por año de servicio, la cual es mucho más alta que la OCDE, lo cual dificulta alzas en los salarios y nuevas contrataciones. Y por último, el impuesto corporativo y de los dividendos, que estamos por sobre los números de la OCDE también. Bueno, también hay que hablar de eso y ojalá reducirlos para que se generen más empresas, más puestos de trabajo, más demanda por trabajadores y eso lleve, obviamente, a bajar la cesantía y los salarios al alza. Oye, Ricardo, voy a pegarme un salto al otro lado de la cordillera, porque tú estás hablando mucho de lo que tiene que ver con la revolución en políticas públicas, con el objetivo de solidificar el mercado laboral, aumentar el empleo, generar desarrollo económico, crecimiento, progreso, y que eso muchas veces requiere que el Estado precisamente se abroche el cinturón y le permita más libertad a las personas de poder salir a emprender y a aportar en el fondo al país a través de las distintas iniciativas. Algo muy similar ha estado pasando en Argentina en el primer año, bueno, esta semana se cumplió un año del presidente Javier Milei, en el cual efectivamente se ha realizado acciones, como bien le dices tú, revolucionarias en torno a recortes del Estado y a otras iniciativas que, por supuesto, generan cierta remoción del mercado, pero también ha logrado bastantes luces. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves el escenario en Argentina en cuanto a las medidas que se han hecho, sobre todo a nivel económico? Bueno, lo que ha pasado, Mara, en Argentina desde hace muchos años a la época es algo innombrable. Argentina, nuestros vecinos, ¿no? Nuestros compatriotas son, no nuestros compatriotas, pero nuestros vecinos, ¿cierto? Es un país riquísimo. Es un país que fue en algún momento uno de los principales países en términos del PIB per cápita. Pero después, a través de malas políticas públicas, cayó en lo que está hoy en día. Una pobreza enorme, una inflación por las nubes. Y eso fue lo que propició que una persona como Javier Milei fuera presidente. Porque si Argentina estuviera en el lugar que merece estar, es decir, liderando la región, Javier Milei estaría dando clases en la universidad sin duda. Pero llegó justamente porque los gobiernos anteriores llevaron a Argentina al hoyo, donde se generó mucha pobreza, donde se generó mucha inflación. Y Javier Milei, creo yo, ha estado en la senda adecuada en este año de gobierno, porque ha bajado la inflación de manera súper abrupta. Sí. Tuvo un 25% mensual de inflación en diciembre, y hoy día está en menos del 5% mensual. Para nosotros el 5 mensual es mucho, pero para Argentina no es nada. Pero ahora estaba hablando de un 20, una locura. O sea, nosotros hace mucho tiempo lo que ha hecho Milei está en la dirección adecuada. Ahora, Milei tiene que seguir en esa senda y no frenarse. Es decir, seguir controlando el gasto público, dinamizar la economía, hacerla crecer. El FMI proyecta que Argentina va a crecer en 5% el próximo año, lo cual es una buena noticia. Ojalá crezcan y crezcan más que eso, porque los argentinos merecen estar en una posición de bienestar mucho mayor, para que se generen nuevos empleos, para que los salarios crezcan y para que la pobreza
sea mucho menor de la que tienen hoy día, que rondea el 50% de la población. Claro, y en ese sentido, porque también acá en Chile discutimos mucho lo que tiene que ver con las inversiones, ya que gran parte de poder un país que es estable, que está creciendo y que tiene reglas claras, permite un escenario para los inversionistas nacionales e internacionales, bueno, y tasas de impuestos relativamente más bajas, genera un escenario que permite que los inversionistas vayan gustosamente a poner su plata en esos países y eso genere progreso. Argentina un poco se está encaminando a eso, entendiendo que ha sido reconocido por el Fondo Monetario Internacional en cuanto a su resultado, tuvo una baja en el riesgo país, el cambio del dólar también, al estabilizarlo, se vuelve un escenario mucho más claro para los inversionistas. ¿Qué tenemos que aprender de eso con el objetivo de entender que un país crece cuando en él se invierte, se pone en lucas, por ponerlo en palabras bien chilenas? Tal cual. Es así de simple, pero al parecer también es así de complicado hacerlo entender, ¿te das cuenta? O sea, lo que tenemos que darle espacio como país es a personas de carne y hueso que quieren armar una empresa, que tienen un café en la esquina, pero quieren armar otro café porque les está yendo bien, por lo tanto invierten, generan empleo, generan riqueza. Esa riqueza se transmite de personas a personas, porque un empresario que abre una nueva sucursal o un emprendedor que arma un nuevo negocio da un empleo. Al dar un empleo, esa persona obtiene un salario, obtiene cotizaciones de salud, obtiene cotizaciones de AFP, por lo tanto ahorra para la jubilación. Mientras más empresas se crean en un país, bueno, bienvenido. Si lo que tiene que hacer todo gobierno es decirle a sus ciudadanos y a los extranjeros, inviertan, metan la plata en Chile, hagan empresa, contraten a gente. Uno como hacedor de política pública, una persona que está preocupado del bienestar del país, del crecimiento del país, es decir, yo quiero que las empresas me solucionen un problema social. ¿Cuál? Bueno, el problema del desempleo o el problema de los bajos salarios. Tú te aprovechas de cierta forma de las empresas para que generen empleo y esas personas puedan tener un sustento económico. Por lo tanto, mientras más empresas hayan, genial. Y mientras las empresas que están creadas inviertan y generen más sucursales, más inversión, claro, más venta, bueno, genial también. No, y además que te solucionan los problemas fundamentales. Más colegios, más vivienda, más salud. O sea, además se invierten también en los mismos llamados derechos sociales. Tal cual. Y ahí tenemos una pelea, una disputa filosófica entre necesitamos un sector privado más grande o un sector público más grande. Bueno, siempre hay una discusión ahí, ¿cierto? Pero yo prefiero un Estado, no le digamos ni chico ni grande, pero dedicado a pocas cosas, pero bien. Más que un Estado dedicado a muchas cosas, pero mal. Claro. Bueno, nos queda clarísimo. Como siempre, un placer haber conversado con Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. Bueno, como siempre, un placer tenerte aquí en Llegó la Hora. Se aprende mucho contigo, Ricardo, sobre economía, lo que está pasando y los desafíos que tenemos en Chile y qué podemos estar mirando de los otros países también. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguimos avanzando. Un abrazo muy grande. Que esté muy bien. Chao, Ricardo. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.